El tema de sobresueldos era de sobra conocido por la población desde hace años, cuando se filtraron docenas de recibos de exfuncionarios que recibían dinero bajo este mecanismo. Los sobresueldos, igual que el arquitecto Margarita Escobar, que fue viceministra de Relaciones Exteriores para atender a los salvadoreños en el exterior. Margarita Escobar. He sido una mujer y seguiré siendo hasta que vaya a concluir mi vida, una mujer que nunca me he robado absolutamente ningún centavo. Mi único orgullo es servirle al pueblo salvadoreño con honradez. Aún así, este mecanismo funcionaba como una especie de remuneración paralela e ilegal, montos asignados extraoficialmente, muchas veces desde las partidas secretas del Estado, lo que evidenció no solo una práctica de clientelismo, sino una estructura sistemática de pagos ocultos que socavaron la transparencia, la rendición de cuentas y la legitimidad institucional en El Salvador. Margarita Escobar comenzó en puestos de gobierno muy temprano, desde el año 1992 hasta el 97, fue representante permanente de El Salvador ante organismos como la OIT, ante las Naciones Unidas e incluso ante la OEA. Ya en el año 2004 pasó a ser vicecanciller en el gobierno de Elías Antonio Saca, fue viceministra para los salvadoreños en el exterior, cargo en el cual se destapó el tema de los sobresueldos. Mi salario lo he mantenido y lo tengo documentado por mi trabajo, por mi idoneidad. Y mi idoneidad no me la estoy inventando, sino que hay todo un expediente puesto sobre la mesa. Es que mire, la buena fe cuando usted es contratado, por Dios, tiene que ponerse en la mesa. El tema de la corrupción y la transparencia debe combatirse, venga de donde venga. Si queremos atacar la corrupción y la transparencia, vámonos a la instancia donde tenemos que estar. Pero su vida como funcionaria continuó después en la política de elecciones. Pasó a ser diputada con el partido Arena para el departamento de San Salvador desde el año 2009, cuando Arena ya había perdido la presidencia. Margarita Escobar, la ex viceministra, fue uno de los casos más escandalosos en el tema de los sobresueldos, pagos paralelos, no declarados al margen del salario oficial. Documentos filtrados desde el año 2018 expusieron el tema en la opinión pública y las redes sociales. Durante ese gobierno, exministros, viceministros y otros altos funcionarios recibían montos mensuales que variaban desde los $2.500 hasta los $10.000 como sobresueldos. Pero varias de las personas admitieron haber recibido esos pagos confidenciales, confirmándose esto, como digo, lo que todos ya sabían, que durante 5 años de gobierno las cifras sumaban montos incluso millonarios entre todos los funcionarios. En el caso puntual de Margarita Escobar, se estableció con base a los recibos que se habían filtrado que recibía $7.000 mensuales bajo las sombras desde la partida secreta, aparte de su salario y de todas las demás prestaciones que el cargo le daba. En este tema, antes del 2021, los sobresueldos ya generaban una indignación y había información por todos lados en las redes, una indignación pública extrema. Los recibos eran de dominio público desde hace muchos años, testimonios de exfuncionarios en entrevistas y evidencias que demostraban pagos paralelos en la Casa Presidencial. Sin embargo, para el año 2021, la nueva Asamblea Legislativa instaló una comisión especial para investigar los sobresueldos, pero más que todo para interrogar formalmente a los exfuncionarios que todo el mundo sabía que habían recibido ese dinero. Muchos comparecieron y admitieron haber recibido el dinero, pero nadie los metió preso. Peor aún, alegaban que eso era lícito. Pero otros, incluyendo figuras de alto perfil, evitaron siquiera asistir, se excusaron o nunca respondieron a los citatorios. Este proceso abrió una alerta pública, un periodo de anticipación que permitió a varios exfuncionarios tomar la distancia necesaria, preparar con anticipación su salida del país o desaparecer por completo del radar de las autoridades, marcando el inicio de una serie de fugas que en la práctica frustraron la posibilidad de llevar estos casos ante la justicia. La realidad pesa y duele para muchos, pero estos casos ni siquiera necesitaban interrogatorios. Las pruebas documentales ya eran suficientes para girar las órdenes de captura contra los exfuncionarios y posteriormente fortalecer las acusaciones ya en manos de la Fiscalía con peritajes, auditorías y testimonios. La diputada Margarita Escobar en el mes de julio presentó una incapacidad médica. Dicha incapacidad médica ya finalizó en julio. Por tanto, estamos esperando que estos funcionarios no huyan, como lo han venido haciendo otros funcionarios que han salido fuera del país, escapando de la justicia. En lugar de eso, el largo proceso político y mediático solo sirvió como la advertencia anticipada
dándoles el tiempo suficiente a varios implicados para huir, desaparecer del país y evadir la posibilidad de ver a los responsables de estos actos de corrupción, de estos saqueos, verdaderamente tras las rejas. Margarita Escobar, quien aún era diputada en ese momento, incluso tenía fuero, fue citada para la comisión para ser interrogada. ¿Pero qué le iban a preguntar cuando la firma y la fecha confirmaban todo? Al primer citatorio no asistió, argumentando problemas de salud y presentando su ausencia como una imposibilidad médica. Sin embargo, su negativa coincidió con un periodo de creciente presión institucional y con los preparativos de fuga de otros exfuncionarios investigados. Todo indica que más que una incapacidad médica real, esa excusa funcionó como una cortina de humo mientras posiblemente afinaba los detalles de su salida del país, anticipándose a un proceso que inevitablemente avanzaría a una acusación formal, pero se estaba demorando demasiado. Jorge Castro, quien dirigía la comisión, le pedía por favor a Margarita Escobar que llegara a la comisión y que si no respondía al citatorio ejecutaría el apremio, es decir, que la policía iría a buscarla a su casa. Ella ya tenía las maletas bien hechas. Según reportes, Margarita Escobar salió rumbo por frontera con Guatemala el 3 de agosto del 2021 y la primera citación formal de esa comisión, que la incluía en los listados, llegó el 18 de agosto del 2021. Es decir, 15 días antes ya había huido del país. Esto sucedió porque varias semanas antes, cuando se publicitó la comisión, se hicieron los listados de quienes iban a ser citados y fue el primer aviso contundente para que Margarita automáticamente huyera, aprovechando toda la anticipación de tiempo que poseía. Con el tema de sobresueldos. Señalamientos, que son esos señalamientos farsas. Se presentaron las pruebas. ¿Cuáles pruebas, mamita? Los finiquitos, las investigaciones. No, mire, tenga cuidado con lo que está diciendo. Explíqueme dónde las han presentado. Yo le estoy preguntando. Demuéstremelo. Un mes más tarde, ya fuera del país, Margarita Escobar envió un escrito, su renuncia irrevocable a Arena mientras aún era diputada en funciones. Un hecho inusual y políticamente revelador, pues en ese momento ya había salido del país y eso demostraba que nunca iba a regresar. La renuncia llegaba en medio de cuestionamientos por los sobresueldos que recibió en el gobierno de Tony Saca. Esto fue confirmado por el entonces diputado René Portillo Cuadra, que era jefe de fracción de Arena. De nuevo, Jorge Castro todavía dijo que tenía esperanza que Margarita volviera y poder interrogarla en la Asamblea Legislativa y saber si de verdad ella recibía sobresueldos. Entonces, su condición de legisladora activa, sumada a su salida anticipada del territorio nacional, dejaba en evidencia que no se trataba solo de un retiro administrativo, sino de una decisión estratégica para no enfrentar las investigaciones y procesos judiciales inminentes. Su renuncia, más que un cierre político, reflejó que ya tenía planes de vida lejos de El Salvador, consolidando así su separación del país en el mismo periodo en el que los diputados retardaron la justicia para los implicados en el esquema de los sobresueldos. Margarita Escobar pasó años viviendo en y de la política. Fue funcionaria, diputada, viceministra. Se benefició de jugosos sobresueldos que superaban por mucho cualquier salario legal. Pero cuando le avisaron que después de interrogar lo que todos ya sabían, la comisión levantaría un acta judicial para trasladarla a la fiscalía, la dignidad institucional le duró exactamente lo que tarda un avión en despegar. No le tomó ninguna seriedad, ni siquiera se presentó al interrogatorio. Así cerró su largo recorrido político, no con rendición de cuentas, sino con las maletas bien hechas y a un rumbo en ese momento desconocido. Y visto desde fuera, parece que todo el dinero acumulado durante décadas de servicio público le permitió asegurar una vida bastante cómoda, lejos del país del que se benefició y del que ahora prefiere mantener mucha distancia. Y fue hasta mayo del 2025 cuando Margarita Escobar fue vista cenando tranquilamente con su familia en un restaurante en la zona de Soho y Little Italy, en las zonas más exclusivas y costosas de Manhattan, muy lejos de cualquier apariencia de retiro por motivos de salud o dificultades económicas.
obviamente no estaba escasa de recursos viviendo en los Estados Unidos. Disfrutaba de uno de los distritos gastronómicos más caros de Nueva York, financiando sin apuro una vida cómoda fuera del país al que prometió servir. Una escena que resume con precisión quirúrgica quienes logran escapar de la justicia y quienes terminan pagando las consecuencias. Al final, uno de los perfiles más señalados por la opinión pública ni siquiera tuvo que preocuparse. Antes que le llegara el citatorio, ya tenía las maletas listas y el itinerario resuelto. Así quedaron burladas una vez más las aspiraciones de justicia de un país entero, mientras miles y miles de dólares flotaban en recibos. Y es que, visto en perspectiva, no cualquiera puede retirarse a vivir cómodamente en los Estados Unidos después de años de servicio público. Solo alguien que convirtió la función estatal en patrimonio personal termina alcanzando una estabilidad económica tan envidiable desde la seguridad en el extranjero. Y bueno, a Margarita Escobar le avisaron y nunca llegó a declarar. Pero no porque estuviera enferma, sino porque al parecer la única fila que estaba dispuesta a hacer era de un caro restaurante en Nueva York. Total, cuando uno huye bien financiado, la justicia queda en eterna espera. Pero bueno, saque su conclusión, déjela en los comentarios. Muchísimas gracias por apoyar siempre los videos, el contenido. Cuídense mucho y nos vemos. Hasta luego.